Buenas tardes, compañeras y compañeros de Sociología del Arte y la Cultura de la UASM. Hoy vamos a revisar el tema de colonialidad del poder. Es un primer acercamiento, ¿no? Ya tenemos el texto o los textos de Aníbal Quijano. Está el que les dejé, el de clasificación social y colonialidad del poder. Está el de colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, que es un texto clave. Y todos giran en torno a esta propuesta de qué nos hace el sociólogo Aníbal Quijano, uno de los grandes pensadores de nuestra América y de los grandes pensadores del siglo XX y del siglo XXI. Falleció en 2018. De hecho, falleció, estábamos en curso y le guardamos un minuto de silencio en esa ocasión al enterarnos de su fallecimiento. Es uno de los grandes pensadores de América Latina, inaugura una corriente de una escuela teórica, ¿no? Un poco, junto con otros, ¿no? Como todo en el campo académico, nunca es que alguien llegue con la gran verdad y se produzca un gran avance en una escuela, sino que son avances colectivos, ¿no? Entonces, la colonialidad del poder y la propuesta de colonial es un trabajo, una escuela colectiva de algunos pensadores, entre los que destacan sin lugar a dudas Aníbal Quijano, pero en el que podríamos meter a Grossfogel, a Enrique Dussel, a la propia Rita Segato y a muchos otros pensadores que están a lo largo del continente y del mundo. Muy bien, la colonialidad del poder es central. Hay que entender esto, fíjense. Primero hay que señalar que se trata de comprender el poder. El poder como dominación, como una forma de extracción de plusvalor, diríamos en términos marxistas, pero fundamentalmente de vida, de autoridad, de regulación y de creación de sujetos dominados, ¿no? Entonces el poder sería o estaría englobado a la dominación. Y entonces la dominación está presente en todo momento, en la economía, en las instituciones, en la sociedad, en el hecho de que haya desigualdad, ¿no? Y entonces Aníbal Quijano busca desentrañar los ejes de la dominación o los ejes del poder. Y podríamos hablar de que hay una dominación de género, ¿no? Que además es muy antigua, como ya vimos. Entonces ahí hay una dominación de género y hay una dominación económica, ¿no? En la que el marxismo ha estudiado mucho y en la que podemos ver una relación de explotación entre sujetos. Hay una dominación política, que es que algunos mandan y otros tenemos que obedecer, ¿no? Hay una dominación cultural, ¿no? Donde una cultura es mejor vista que otra, una cultura es subyugada por otra, y lo que va a decir es todas las dominaciones se ligan a la colonialidad del poder. Y esto es porque la modernidad occidental, la modernidad europea, la que revisábamos cuando hacíamos estos periodos de antigüedad, feudalismo, modernidad, esa modernidad que nace en 1500, a finales del siglo XV, en 1400, a finales de 1400, y entra ya en el siglo XVI, en 1500, esa modernidad siempre fue, además de protocapitalista, con el centro en Europa, siempre fue racista. Entonces la modernidad fue racista, nace racista y nace el concepto de raza. Y raza no es que naciera solo un concepto, sino que nació un orden social, una clasificación social a partir de este invento que es la raza, desde una perspectiva racista. Esto es, no se preguntaron los conquistadores con los que nace la modernidad. América nace como parte del proyecto de la modernidad. La conquista de América, podríamos decir, es la génesis de la modernidad occidental o capitalista.
o modernidad occidental, capitalista, patriarcal, colonial. Entonces, la conquista de América y la generación de una colonialidad está en el nacimiento del mundo moderno, y a partir, ¿no? Lo colonial tendrá que estar visto con el racismo, con la creación del concepto de raza, que es llevar el fenotipo, ¿no? El estar moreno, el tener la nariz así, el tener el cabello así, llevarlo a una cuestión biológica. Entonces, decir que la raza tenía que ver con la biología, y la biología y el tipo de raza acarreaba cierto lugar en la escala social. Por lo tanto, se crea una sociedad desigual, pero en la que aquí se encuentra lo blanco y todo lo de color estará subyugado por lo blanco. Esto es muy importante porque además da una explicación de cuándo nació el racismo o cuándo nacieron categorías como indio, negro y blanco, cosa que parecería, nosotros que vivimos en esta hegemonía colonial, pareceríamos que es viejísimo, ¿no? Desde que hay hombre, pero no. Aníbal Quijano dice que esto nace en la modernidad, con la modernidad. En 1492, si le queremos poner fecha, ¿no? La llegada de Colón a América y la conquista y la colonialidad que vino después. Esa es la clave. Ese es el debate de Valladolid. Cuando discutían si tenía alma o no los indígenas, es esto, la instauración de la colonialidad del poder. ¿Dónde podrán decir en el debate perdieron los que decían que no tenía alma el indígena? Bueno, perdieron, pero se impuso un sistema colonial, racista, donde el blanco estaba hasta arriba y las demás capas abajo. Aquí hasta la esclavitud, ¿no? El esclavismo. Y entonces va a ser muy importante para Aníbal Quijano este hecho, pero lo más importante que va a decir es, esto sigue sucediendo. La colonialidad del poder no terminó ahí, sino que continuó desarrollándose a lo largo del tiempo y a lo largo del mundo, hasta nuestros días. Ser blanco sigue mostrando cierto estatus preferencial sobre ser negro, ser indio, ser mestizo, ser de una etnia africana, ser un jugador de fútbol sudamericano, ser un trabajador de Volkswagen en México es distinto a ser un trabajador de Volkswagen en Alemania. Y entonces la colonialidad del poder es la categoría de análisis del poder que explica las relaciones de poder en la actualidad y desde hace 500 años. Eso es lo importante. Podemos tener debates, ¿no? Por ejemplo, lo de género, dirían, lo de género es antes que la colonialidad del poder. Y Aníbal Quijano diría, bueno, pero la colonialidad del poder también estructuró a la dominación por género. Un blanco podía poseer a una negra, a una asiática, a un indígena, como conquistador, como señor, y luego a la prostitución, etc. Mientras un hombre indígena no podía casarse con una mujer blanca, ni poseerla. Y hoy es difícil que lo haga. ¿Me explico? Entonces lo que dirá es que la colonialidad del poder está en el aspecto económico, no es nada más la clase social, también es la clase social con la colonialidad del poder. Curiosamente, las personas que trabajan en el quehacer doméstico, ¿no? Que son contratadas para el quehacer doméstico, son de tez morena. Les hago la pregunta, piénsenlo. Curiosamente, la mayoría de los albañiles en este país son de tez morena. Curiosamente, la mayoría de los rectores de la UNAM son de tez blanca, ¿no? Con apellidos Groé, de la Fuente, Soberón, Carpizo MacGregor, ¿no?
Vaya apellidos. Curiosamente, las élites económicas siguen siendo blancas en este país, o primordialmente blancas, digamos, no nos casemos con algo como si fuera una sociedad de castas impenetrable, pero sí se marca esa tendencia en todos los caminos, ¿no? En la economía, en el poder político, en el poder cultural. No sé si han prendido la tele en estos programas de Televisa, donde hay tres cuates blancos, amigos, que piensan igual discutiendo sobre política, ¿no? Eso es muy visto. O en la propia política, fíjense, el primer presidente no blanco en Bolivia fue Evo Morales, en un país donde el 70% de la población es indígena. 70%. En algunas regiones de Bolivia el indígena no podía caminar en el siglo XXI por la banqueta, porque la banqueta es para las personas, la calle es para las bestias, ¿no? Entonces, buscar la colonialidad del poder como un eje que se liga a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué para triunfar un trabajador tiene que irse, tiene que emigrar al primer mundo? ¿No? ¿Por qué los negros van a trabajar, los negros de África van a trabajar y exponer su vida para llegar a Europa a trabajar, a hacer la mano de obra? Entonces, lo que trata de decirnos Aníbal Quijano es quitarnos ese velo del discurso liberal y de cierto discurso marxista que veía las contradicciones sociales y la desigualdad social alejada de esto, del racismo. Pero va más allá Aníbal Quijano, y eso nos está acercando a nuestro tema o a su carrera. Es la colonialidad del poder, también es una forma de comprender el mundo, una episteme, un saber. Y entonces el saber, la comprensión del mundo está marcada por la colonialidad del poder. De repente nuestros países fueron hechos no para crear conocimiento, sino para importar conocimiento y divulgarlo aquí. Y entonces teníamos expertos que solo repetían lo que decía el primer mundo. Porque los europeos o los blancos también señalaron cómo comprender el mundo, cómo conocer el mundo, los saberes. Y esos saberes hoy sabemos que no son universales, eternos, fieles. Es más, nos dijeron cómo relacionarnos en términos sexuales. ¿Se acuerdan cuando Rita Segato va a Brasil, a las comunidades negras y dice, bueno, aquí si eras gay no había ningún problema, nadie se fijaba, no existía la palabra. Y las mujeres ejercían una libertad sexual tremenda. Pero no. La colonialidad del poder hizo que la sexualidad tendría que ser heteronormativa, de cierta, de una u otra forma. Dice, es esa la colonialidad del poder. ¿Cómo se impone comprensión del mundo, episteme, saber? ¿Dónde es lo más fuerte? Cuando alguien mestizo, indígena, negro se mira al espejo y se mira feo. Cuando una mujer se mira al espejo y dice, me tengo que teñir de rubio el cabello. O tengo que comprar la crema aclarante. O el hombre que piensa que para triunfar tiene que tener una mujer blanca a su lado. Porque si no, no se ha superado. Y eso pasa y pasa muchísimo. Pero lo que Aníbal Quijano piensa es encontrar el eje colonial en todas las relaciones económicas, interpersonales, subjetivas, cómo nos construimos nosotros, siempre mirando a Europa como lo mejor o los ciertos saberes como únicos, cómo nos despreciamos, cómo nos miramos al espejo y nos da vergüenza lo que vemos. ¿No? Esa sería la colonialidad del poder, ¿no? Esa estructura muy fuerte que ordena y clasifica a las personas y a nosotros.
Colonialidad del poder, por lo tanto, no es igual a colonialismo. Colonialismo era cuando una potencia exterior se imponía, ¿no? La historia de México, 300 años, ¿no? Que éramos una colonia de España. Pero lo que Aníbal Quijano dice, nos independizamos, pero la colonialidad del poder siguió. Y entonces necesitábamos constituciones como las de Europa, ¿no? Para creer que éramos modernos o para modernizarnos. Instituciones como las de Europa o las de Estados Unidos, una dieta como la de Europa o Estados Unidos, una vestimenta como la de Europa o Estados Unidos. Y entonces éramos coloniales, aunque libres, éramos coloniales y estamos reproduciendo esto. Y esto, ¿por qué no hay que reproducirlo? Hacer una pregunta que le haríamos a Aníbal Quijano. Y Aníbal Quijano, ¿por qué esto está en crisis? ¿Por qué esto crea desigualdad, barbarie, destrucción y además se va a acabar al mundo? ¿No? El mundo no soporta más de esta modernidad capitalista, patriarcal, colonial, porque simplemente hay una crisis ecológica que ya está explotando y que puede acabar con la especie humana, ¿no? Y entonces, y además está en crisis, este sistema está en crisis y está en crisis por un renacer de otras visiones, de otras concepciones del mundo, pero además de cambios, resistencias, revueltas, transformaciones sociales. Por ejemplo, es muy importante el caso de la universidad. ¿Cómo decolonizar la universidad? Tal vez en México no lo vemos tanto porque la universidad se masificó y muchos grupos subalternos entraron. Pero de que es colonial o mantiene rasgos coloniales, los tiene. Porque sí vemos mestizos en las universidades, pero no vemos indígenas. O no muchos indígenas. No sé ustedes. ¿Pero tienen compañeros indígenas? No. ¿Y por qué? Porque es colonial. Entonces la colonialidad no es nada más como decir, ahora ya somos muy radicales. No, es transformar la estructura. Hacer negra, mestiza, india la universidad. Recuperar saberes perdidos de los pueblos originarios, de África, de la India, de Europa, de todo, para crear no un sistema hegemónico único, ¿no? Que nos dice esta es la verdad y estos son los rasgos y este es tu lugar, sino un sistema múltiple, donde muestre distintos saberes, nuevas formas, nuevas estructuras. Y entonces este es el eurocentrismo y la colonialidad del poder, van unidas. Cuando creemos que alguien por ser blanco sabe más. ¿Cuánto de eso no pasa en la universidad? ¿No? Que nos quieren apantallar con que es que estudié una maestría en Alemania. Y entonces todos, oh, vaya, mire qué interesante. Y entonces ahora se ponen a repetir lo que les dice como moda. No como saber que explique la realidad. Y entonces, este problema colonial en la academia se ve en eso, ¿no? En que tú, para que alguien diga que, ¿qué pasa? Un artista, para que su arte valga, tiene que ir a exponerse a Nueva York, ¿no? Un jugador tiene que comprarlo a Europa. Un músico, pues tengo que cantar en inglés, ¿no? Tengo que tener un doctorado en una prestigiosa escuela de Europa, ¿no? Tengo que saberme Bourdieu de pie a pa, ¿no? Oye, pero fíjate que lo que pasaba en los museos europeos, en los museos franceses, no tiene mucho sentido aquí en México. Bueno, pero es que ese es el futuro, eso es lo importante. Ellos tienen el saber, nosotros repetimos. Y entonces nosotros repetimos y ellos crean. Relación de colonialidad. Y ese es tan fundamental, esta propuesta de Aníbal Quijano, que hay que, ya lo dijo Quijano, ahora hay que investigar nosotros cómo encontrar la colonialidad y sobre todo cómo plantearnos decolonizarla. Esto es, destruir esta ordenación cultural
por algo que no sea colonial. Cómo crear nuestro pensamiento, cómo legitimar nuestro ser, cómo legitimar nuestra cultura, lejos de lo colonial, ¿no? Hay prácticas decoloniales fundamentales, ¿no? Cuando Hidalgo decreta la libertad de los esclavos, eso era decolonial, ¿no? Pero es un proceso inacabado, porque se sigue fortaleciendo la colonialidad. Entonces, buscar las nuevas metas coloniales, las nuevas metas decoloniales para avanzar en una sociedad más justa, que es el fondo de la propuesta de Quijano, ¿no? Y de la propuesta nuestra, y yo diría de la propuesta de cualquier gestor cultural. Y entonces pensemos la colonialidad y el arte. Esa va a ser la tarea. ¿No? Reflexionar dónde vemos la colonialidad del poder en el arte, en lo que queremos. Fíjense, abran su Netflix y vean las películas mexicanas que hay en Netflix. Hay unas muy buenas, pero hay unas que son una copia de una película gringa mala. Pregúntenle a un primo, oye primo, ¿te gusta el cine latinoamericano o el cine mexicano? ¿Y cuántos no responderán? Es que me da hueva, se me hace muy aburrido. ¿Por qué se hace aburrido? Porque ya se metieron aquí en la mente la colonialidad del poder, y entonces lo que no es Hollywood es aburrido, porque lo normal es las explosiones, las mujeres bellas, la escena de sexo, salvar al mundo, ¿no? O la comedia tonta y estúpida de Hollywood. Porque ya se metieron a nuestro gusto. La colonialidad del poder está en nuestros sueños, está en nuestra mente, en nuestros deseos. Y por eso hay que desmontarla. Hay que resistirla. En medio de un sistema colonial hay que resistirlo y buscar transformarlo. Y entonces vamos a pensar el arte en términos de la colonialidad del poder. Porque es un poco a lo que nos dedicamos. Y entonces esta sería una parte fundamental de la cultura latinoamericana y mundial. Por lo tanto, de la sociología de la cultura es el rasgo característico para Aníbal Quijano, el número 1 de nuestra cultura. Por lo tanto, hay que leer la cultura en esta clave, buscarla en esta clave. Muy bien. Esto sería todo. Queda la propia conferencia de Aníbal Quijano. Si estamos, compañeros, si estamos en línea, vamos a tener que ver la conferencia de Aníbal Quijano. El propio Aníbal Quijano. Piensen que Aníbal Quijano va a la UACM y les da una cátedra de colonialidad del poder. Esa es la tarea, ¿no? Entonces está este video, el video de Aníbal Quijano y las actividades para pensar el arte en clave de la colonialidad del poder. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos.